Unieron y ahí comienza la grabación, así que damos comienzo oficial a este segundo Journal Club, esta segunda versión, y contamos de hecho hoy, bueno, con invitados estelares, no solo quién va a ser la persona principal que nos va a contar acerca de su trabajo, de su publicación en la revista, sino también con invitados que nos acompañan hoy, y bueno, como somos todavía poquitos, quiero pedir en realidad que quizás se puedan presentar para que todos nos conozcamos. Voy a partir ya que tomé la primera palabra contando que mi nombre es Matías Faúndez, soy docente académico del Departamento de Enfermería en la Universidad de Chile, junto a Denis Parra, de hecho, compañero de la oficina de al lado, así que siempre estamos compartiendo juntos y para mí es un placer compartir este tiempo con ustedes. Me uní hace poco a la revista, así que para mí también es bien especial estar hoy día de alguna manera presidiendo este o facilitando este conversatorio. Quiero dar la palabra, bueno, primero quizás a nuestros invitados que de alguna manera representan espacios, grupos importantes antes de llegar a nuestro invitado estelar. Quizás Felipe, no, te podría Felipe Cortés presentar y contarnos, es realmente muy grato contar contigo hoy. Muchas gracias, Matías, y a todos en realidad cuando nosotros nos llegó la posibilidad de patrocinar este encuentro como Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, obviamente que dijimos sí, sobre todo porque nosotros estamos sumamente concientizados, sensibilizados, alineados con lo que es el trabajo de enfermería en salud mental y psiquiatría, no solamente del posgrado, sino que desde la formación de pregrado. Y muchos de nosotros hacemos clases además. Por lo tanto, la temática de hoy es súper sensible, la hemos tratado con estudiantes y es algo que realmente se vive, que se necesita abordar, que se necesita de alguna forma seguir conversando, haciendo estos espacios, ¿cierto? Bien virtuales o presenciales, para que podamos un poco expresar, sacar juicio, sacar conclusiones, levantar evidencia, mucho de eso. En mi caso, bueno, Felipe Cortés, enfermero. Soy de Conce, pero estoy en Santiago hace como 13 años. Trabajo actualmente en el Ministerio de Salud, para el gabinete ministerial en el área de capacitación. Hago clase en la Diego Portal actualmente en una asignatura que se llama Competencias Genéricas, alumnos de enfermería segundo año. En la Adolfo Ibáñez, en Psicología Positiva y Bienestar, me llaman el enfermero feliz con mucha simpatía, porque trabajo en el área del bienestar y la felicidad. Y además estoy en el Colegio de Enfermera como consejero nacional, además de vicepresidir la SOCHIESP. Así que encantado de estar con ustedes en este espacio y que se siga replicando. Genial, muchas gracias Felipe. Qué entretenido todo eso, ¿ah? Lo que se está, o lo que ya se ha gestado hace varios años, ¿no? Esto de Fundación Felices y bueno, en fin, tantas cosas interesantes que empiezan ya a resonar cuando estas temáticas empiezan a ser conversadas, ¿no? Así que qué rico, de verdad, estoy muy contento. Y bueno, me gustaría pasar quizá a nuestro invitado estelar, Claudio Aranguis. Por favor, la tribuna es tuya para que puedas presentarte, introducirte, luego comenzaremos con algunas preguntitas para darle puntapié inicial a este conversatorio. Cuéntanos, Claudio, ¿quién eres? ¿Dónde estás? En fin. Gracias, Matías. Soy Claudio Aranguis, humano en este plano hace 35 años, padre de una hermosa hija, Emilia, que tiene 7 años. Ella vive en Los Vilos, yo vivo en la Florida en este momento, pero trato de tener con ella el contacto más humano que puedo a pesar de la distancia. Desde lo profesional, enfermero, egresado de la USACH hace ya un poquito más de 10 años, formado clínicamente en UPC adulto, pero ya hace 5 años dedicado en un 100% a la academia eh, y a estudiar. Sí, estoy terminando ahora mi segunda carrera de pregrado, estoy terminando ingeniería industrial, termino ahora en un par de meses, estoy finalizando la tesis, magíster en docencia universitaria, realizando también un máster en programación neurolingüística e inteligencia emocional. Eh, Mi cargo actualmente es docente académico de la Universidad de las Américas, tanto de la Escuela de Enfermería como de la Escuela de TENS. En la Escuela de TENS, además, soy miembro del comité curricular, líder de la línea curricular de humanización. Y en TENS tenemos un trabajo de una línea curricular de humanización donde abordamos
bastante el tema que nos ha convocado hoy a propósito de esta carta al editor que escribí. Así que esa sería mi presentación, Matías. Genial, gracias Claudio. Y sabes que una de las cosas más interesantes que puede, la magia que dan estos conversatorios, yo creo es que uno puede justamente llegar a conocer a estas personas que escriben, ¿cierto? Y que publican detrás de estas revistas y que a veces uno cuando lee los artículos de una revista uno ve ciertos nombres, a veces ve credenciales, pero no siempre puede llegar a conocer quizás lo que está detrás, las historias que a veces llevan a estos autores o autoras a escribir sobre los temas que escriben, ¿ah? O a desarrollar líneas de investigación que uno de repente dice, "Uy, esta persona está súper involucrada en estos temas", pero uno a veces no sabe por qué. Quizás si hay historias de vida, si hay elementos de la biografía, experienciales que han marcado y que de alguna manera te llevan a. Y yo creo que eso resuena bastante con la temática misma del artículo. Pero antes de eso, quisiéramos de hecho consultarte, Claudia, que nos cuentes un poco acerca de esa historia quizá, esa motivación, esas razones, o como tú quieras contarlo, que de alguna manera te llevan en este viaje a publicar sobre esto, particularmente este artículo, pero quizás sobre la temática. Cuéntanos un poco cómo es que llegaste a esa temática antes de ingresar más al tema. Em, bueno, sí, totalmente en este caso tiene mucho sentido con lo biográfico, con lo experiencial, tanto como humano, como enfermero, en- como hijo, ¿sí? Y después como profesor también, como académico, o sea, hay un cúmulo de experiencias, ¿no? Que sin duda incidieron en que emergiera esta carta y esta temática que vengo abordando hace años. Y claro, yo soy un sanador herido, ¿sí? Soy una persona que tiene una herida a partir de la enfermedad de mi madre, quien sufrió un cáncer, un tumor cerebral, cuando yo tenía, fue diagnosticada cuando yo tenía 16 15 años, ¿sí? Y ella fallece cuando yo estaba en segundo año de enfermería, ¿ya? Ahora, muy probablemente en todo este contexto de salud de enfermedad que nosotros vivimos como familia haya sido un gatillante para que yo ingresara a estudiar enfermería, ¿ya? No obstante, me preparé como estudié enfermería en una universidad que es reconocida y después cuando egreso y ejerzo como enfermero, claro, hay ciertas habilidades que uno adquiere que está descrito, ¿no? En el arquetipo del sanador herido está descrito que el sanador herido tiende a tener mayor empatía hacia el sufrimiento ajeno. El problema es que esa mayor empatía, si no se le enseña al sanador herido a regularla, puede generar enfermedades como el burnout, ¿sí? Como el agotamiento por empatía. Y a propósito de eso, también yo viví en una serie, o sea, sufrí burnout profesional, em, y llegó un momento en el cual tuve que decidir dejar de hacer turnos, porque también, pues, también es algo que está como muy normalizado dentro no solo en la formación, sino que en la ejecución de nosotros los profesionales clínicos. em, y que uno no es consciente de ese maltrato en el cual vive constantemente en la labor clínica hasta que sale de lo clínico. Yo me imagino que ustedes también que trabajan hoy en día desde otra perspectiva también podrán verlo de esa forma, ¿no? Uno no se da cuenta de, de cómo el contexto no es amigable para la salud del profesional en cualquier profesión, en enfermería por sobre todo, quizás. Eh, y cuando llegué a la academia, producto de elegir salud, ¿no? De elegir una vida más coherente con la vida familiar, me empiezo a ser más consciente de que este problema no es solamente de los profesionales, y que este problema comienza en la formación, ¿ya? Y fui guía de un par de tesis
de un tema que yo propuse, y aquí parte todo, ¿no? Por ahí por el año 2018, en dos tesis que se hicieron de pregrado sobre el burnout académico, ¿sí? Como estudiar el burnout en estudiantes de enfermería, y además el mindfulness, que en ese tiempo uno decía mindfulness y no era conocido el concepto. Hoy en día, afortunadamente, es mucho más popular. Y la hipótesis de esta tesis de pregrado era que el profesional de enfermería no iniciaba quemándose siendo profesional, sino que partía quemándose mucho antes, partía quemándose siendo estudiante. Y esa hipótesis fue confirmada, ¿sí? Y lo correlacionamos con el nivel de mindfulness, que también lo estudiamos, y también fue como coherente con eso, porque estudiamos, este lo aplicamos en distintos campus. La UTLA tiene varios campus en distintas zonas del país, ¿no? En región metropolitana, Viña del Mar, Concepción, y lo aplicamos en los tres lugares. Entonces, por ejemplo, en Viña del Mar, los estudiantes tenían mayor nivel de mindfulness, ¿sí? Y eran los que también tenían menor nivel de burnout académico, ¿ya? Entonces ahí la correlación nos demostró eso. Entonces, y este estudio salió de los relatos, porque yo cuando partí en la academia partí supervisando práctica clínica, ¿ya? Y partí supervisando práctica clínica en atención primaria, en un SECOF en Huechuraba, en SECOF Los Libertadores, ¿ya? Pasé como de la UCI, de la UPC, a la academia a APS. Ese fue como mi paso. Y ahí yo recibía a los estudiantes, muchos estudiantes venían de práctica de intrahospitalario, y ellos muchas veces se desahogaban sobre el maltrato que sufrían en campo clínico, sobre condiciones por ejemplo, a mí me sorprendían, que era, por ejemplo, que tenían que ir comiendo de campo clínico, irse comiendo el almuerzo en el camino, en la micro, en el metro, para alcanzar a llegar a la clase, ¿no? O habiendo trasnochado. Nosotros también tenemos perfil de estudiantes que muchos son TENS, muchos hacen turno, cuarto turno, y aparte sacan enfermería. O sea, para mí me fue súper complejo sacar enfermería sin trabajar. No me imagino lo que debe ser estudiar enfermería y además hacer cuarto turno. Entonces ahí empecé a darme cuenta bueno, que las universidades, pese a formar profesionales que estudian para la salud del ser humano, ¿no? Muchas veces no proporcionan un contexto que les permita al menos cuidarse ellos, ¿ya? Y hasta el día de hoy lo veo, ¿sí? Por ejemplo, en el casino hay dos filas, una fila para retirar menú, así como comida más casera, y otra fila para retirar comida chatarra, y la fila de la comida chatarra siempre está llena de estudiantes. ¿Por qué? Porque es lo más rápido, es lo más económico, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, así inició, ¿no? El empezar a tratar de aportar en el diseño curricular de la carrera de enfermería y la de TENS, cómo este problema, ¿no? Cómo poder habilitar a los estudiantes para que ellos, antes de ir a cuidar al otro, ¿no? Aprendieran a cuidarse a sí mismos, recibiendo herramientas y un contexto que permitiera ese propio cuidado. Y en este ejercicio, bueno, donde yo, en la primera de las dos escuelas que abrió la oportunidad para generar cambios curriculares con respecto a esto fue la escuela de TENS, ¿sí? Y ahí nosotros empezamos un trabajo ya hace 4 años para insertar en esto de la humanización y del cuidado humanizado. Y una de las primeras asignaturas que instauramos es una que lleva ese nombre, en cuidado humanizado en salud, y donde la primera unidad que nosotros abordamos es la del autocuidado del estudiante, ¿sí? Pero desde el autoconocimiento, desde el autoanálisis,
Y, y esto fue súper revelador, porque ellos tienen que hacer como en esta primera unidad, que dura como 5 o 6 semanas, tienen que hacer una bitácora donde ellos van describiendo en algunos ejercicios de autoconocimiento y de autocompasión. Y la verdad es que ahí yo me di cuenta de lo dañado que llegan nuestros estudiantes a querer en sacar una carrera universitaria, ¿no? Muchas veces sin la conciencia de eso, y cómo en muchas escuelas, ¿no? Estos mismos estudiantes que llegan muy dañados pasan, así como que, ¿no? Pasan así como por la universidad, adquieren conocimientos teóricos, conocimientos técnicos, conocimientos prácticos, y son preparados solamente con ese fin, como de entregar una labor asistencial, ¿sí? Y yo creo que ahí estamos fallando, ¿no? Yo creo que estamos fallando en no aprovechar, ¿no? Estos 5 años en el profesional, estos 2 años y medio en el técnico profesional, para poder habilitarlos no solamente para que cuiden al otro, sino que para que ellos no se enfermen en ese proceso, ¿sí? Que es lo que está pasando hoy en día con nuestros profesionales. O sea, yo lo encuentro terrible el hecho de que profesionales que, por ejemplo, hayan estudiado, ¿no? Insisto, en la salud del ser humano, que hayan estudiado la enfermedad del ser humano, terminen quitándose la vida dentro de los centros asistenciales o fuera de los centros asistenciales, que terminen quitándose la vida en la universidad, Mm, o en el contexto de estudio. Entonces, estamos frente a un problema de salud mental, que viene desde el profesional, desde el estudiante universitario, e incluso de mucho antes, ¿no? Hoy en día también los colegios están siendo desbordados por los problemas de salud mental. mm, Mi pareja trabaja en un colegio, y hoy en día lo que eran antes las caídas de nivel, hoy en día son crisis de pánico, son crisis de ansiedad. Y estos mismos estudiantes que hoy en día están teniendo estos problemas en el colegio son los que nosotros nos va a llegar a la universidad. Y si en el colegio no se abordó esta situación, y si en la universidad no se abordó esta situación, después como profesional se van ujú, a enfrentar a contextos mucho más estresantes y más complejos, y ahí donde explotan, ¿no? Entonces, ¿quién se hace cargo de esto? Esa es la pregunta. Y ese es como el mm, llamado que hace la carta al editor. mm. Genial, muchas gracias por ese paneo, por tu biografía igual. Agradecemos también, hay personas que se han ido incorporando, pero en esta primera pregunta introductoria, Claudio, quien es el autor principal o el autor de esta carta al editor o a la editora, publicado en nuestra revista, nos contó un poco de su experiencia personal, cómo es la historia que hay detrás del artículo, porque yo mencionaba antes que a veces uno lee artículos y lee nombres, lee credenciales, lee de repente afiliaciones y cosas formales, institucionales, pero no, de repente no pensamos en que detrás de artículos puede haber una gran historia, ¿no? Una historia que tiene mucho sentido desde lo biográfico, experiencias de vida que forman un hito, un hito, una transición en nuestro propio aprendizaje. Así que muchas gracias por lo que nos cuentan, muy interesante. Quiero aprovechar de hacer una invitación a todas las personas que se han unido y a los que ya estaban desde el principio a participar. Pueden levantar su mano, pueden prender su cámara si quieren, habilitar su micrófono, escribir en el chat. Esto es un ambiente relajado, una atmósfera colaborativa, colectiva de aprendizaje, así que por favor siéntanse en libertad de hacerlo, de hacer preguntas emergentes en base a lo que va surgiendo. Quiero también dar la bienvenida, bueno, a Mirliana Ramírez, Esmerita Opaso, que son, bueno, las cabecillas del Departamento de Enfermería acá en la Universidad de Chile, directora y subdirectora respectivamente, así que gracias por acompañarnos y, por supuesto, invitadas a participar en esta conversación. Bueno, ya habiendo entendido, conocido un poco más acerca de cómo es que llegas un poco, Claudia, a este tema, muy interesante, yo creo que resuena, sobre todo aquellos que hemos tenido experiencia de estudiar enfermería o estudiar una carrera de la salud o estar en la academia, esto realmente nos hace mucho eco, yo creo, sin lugar a dudas, a todos, o la mayoría al menos. Pero quiero hacerte una pregunta bien al callo, por decirlo así, como decimos en chileno, ¿no? Bien hacia el meollo del asunto. Y es ¿cuál es, tú crees, Claudio, considerando que estas cartas al editor o a la editora en general son
son bien breves, son sucintas, ¿no? No es algo bien condensado, pero ¿cuál crees tú que es ese mensaje central que tú quieres transmitir con esta carta? ¿Qué es lo que quieres suscitar a la reflexión? ¿Cuál es finalmente ese mensaje que pudiese a lo mejor resumir en breves palabras? Y en eso te solicito bien desde lo personal también, porque yo también lo leí y hay otras cosas que he estado pensando. ¿Puedes quizás hacer referencia a este concepto del sanador herido, que parece ser algo también bien medular en tu trabajo? ¿Puedes compartir un poco de eso, Claudio? Sí, el llamado es básicamente a que las instituciones, bueno, yo lo hago desde mi contexto, ¿no? De las instituciones académicas, se hagan cargo de que ellos reciben estudiantes que llegan heridos, ¿no? Y que muchas veces a propósito de esta herida eligen estudiar una carrera sanitaria porque ellos entienden que de esta forma o pueden devolver la ayuda, a la ayuda que en algún momento recibieron con ellos, o con sus papás que estuvieron enfermos, y esto es un relato que uno recibe constantemente de los estudiantes cuando les preguntan por qué estudiaste enfermería, por qué estudiaste STENS, y muchos relatan esto, o muchos relatan porque están pasando por un proceso difícil, porque el papá está enfermo, porque la mamá está enferma, porque la abuelita está enfermo y están estudiando, y muchos te refieren, quiero estudiar para aprender a cuidarla mejor, ¿no? Eh, entonces el llamado es eh, eso, al que las instituciones reconozcan que, que reciben personas, ¿no? Que reciben humanos con subjetividades, con problemas, con heridas, y que no se transforme esto y esto es un llamado como para todas las carreras sanitarias, ¿no? Pero yo trabajo en enfermería, así que el llamado es para enfermería, que no se transforme en una industria de hacer enfermeros, ¿no? Y que los procesos académicos sean como para todos, estandarizados, para todos iguales, y que sea solamente entregar conocimientos teóricos, en conocimientos técnicos, eh, y que ellos se hagan cargo, ¿no? Y que primero valoren, ¿no? Cuáles son los estudiantes que están heridos y que a ellos se les entreguen herramientas o que a todos se les entreguen herramientas, porque yo siempre digo, o sea, hay dos tipos de sanadores heridos, está el que ha sufrido la herida y el que la va a sufrir. Todos en algún momento vamos a sufrir una herida, ¿ya? Entonces, la relevancia de que la universidad se haga cargo, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer cargo? Bueno, capacitando primero a los académicos en salud mental y en cómo abordar problemas de salud mental, dando espacios dentro de la universidad para que estos estudiantes puedan ser escuchados, puedan ser atendidos del punto de vista en psicológico, de salud mental, donde a ellos, dentro de lo curricular, se les entregue herramientas para poder autoconocerse, para poder aprender sobre temas tan relevantes como la relación de ayuda, la compasión, la autocompasión, el perdonarse, ¿no? Que son herramientas como tan básicas que uno puede involucrar en talleres, y que nosotros lo hemos hecho y que ha tenido muy buen resultado. Eh, y eso, es como las escuelas, que las instituciones y las escuelas se hagan cargo de esto, porque yo incluso he escuchado algunos comentarios, ¿no? Con esto de problemas que de repente aparecen de salud mental de enfermeros, de colegas. Algunos dicen, lo que pasa es que hay que hacer un filtro psiquiátrico o psicológico para que solamente ingresen a estudiar enfermería personas que estén habilitadas mentalmente y que no tengan ningún problema. Mm, Yo siempre digo, oye, si hiciéramos ese filtro, nadie entraría a estudiar enfermería. ¿Qué claro. haríamos sin enfermeros? Esa no sería una solución, ¿no? O sea, hoy en día tenemos una población con problemas de salud mental generalizados, y no tenemos que excluirlos, ¿no? Al contrario, tenemos que aceptarlo, Mm, porque como dice ahí Carl Jung, ¿no? Que yo lo cito ahí, que describe en su arquetipo del sanador herido, el sanador herido, si trabaja esta herida, ¿no? mm, Puede lograr un nivel de empatía y de compasión mucho más profunda
que alguien que no ha sufrido la herida. Entonces el problema no es el sanador herido, sino que el problema es, no es la herida del sanador, sino que es ese sanador herido que nunca fue escuchado y que nunca fue contenido, ¿sí? Y que llega a ejercer la profesión con ese problema. Mm. Súper interesante. De hecho, tengo alguna idea en la cabeza, pero quiero escuchar a Felipe Cortés. Por favor, Felipe, tú que has levantado tu mano, por favor, Sí, desmutívate y gracias. cuéntanos tu perspectiva. Gracias, Matías. Bueno, resonando totalmente con lo que Claudio menciona, saludar igual a Esmérita, que dicho sea de paso me hizo clase en el posgrado de docencia de enfermería, que fue hace un par de años atrás, y a Emiliana también, que va a presentar el Congreso del CIE en Montreal, así que estamos muy contentos como colegio de enfermeras que ella sea parte del grupo del equipo de enfermeras que presente por ella. Efectivamente, somos una sociedad que está enferma. Nosotros, en general, la población no solamente chilena, que tenemos las tasas altísimas de suicidio, tanto adolescente, tasas de depresión, se activó las OCHIES, entre otras cosas, por el suicidio de colegas y las situaciones que estaban ocurriendo en salud mental. Por lo tanto, lo que uno hace desde el pregrado, y que aquí yo lo traigo muy al presente con lo que vengo haciendo en docencia hace algunos meses, con esta asignatura que es como bien, que me hubiera encantado y la recibí como cuando era alumno, que es competencia genérica, donde efectivamente se habla mucho de esto, de la importancia de autoconocernos, de saber muy bien cuáles son mis capacidades, cuáles son mis puntos buenos, en este escenario tan complejo en el que estamos y donde la brecha entre lo que uno aprende, lo que uno concibe como lo que es enfermería y la realidad con la que se encuentra, donde hay mucho individualismo, hay mucha sobrecarga basal pospandémica, y también hay mucho tema relacional que efectivamente puede nublar el juicio profesional en su momento. Entonces, es súper relevante abordar estas temáticas, ¿no? Y en general abrir todos los espacios posibles para desmitificar los temas de salud mental. Todos tenemos alguna afección, hay que sacarnos el peso de que porque estemos trabajando en un área no estamos exentos de tener alguna enfermedad, de sufrir depresión, de tomar medicamentos u otro. Entonces, en la medida que conversemos más humanamente, también nos humanizamos más para sintonizar también con los usuarios y usuarias en todos los niveles de atención. Entonces, eso es súper relevante el punto de vista de la humanización, ¿no? Y por otra parte, bueno, en general lo que mencionaba Claudio es súper importante toda vez que nosotros como enfermeras y enfermeros somos una disciplina que tiene esta dimensión totalmente humanizada. Entonces, para poder humanizar, tenemos que humanizarnos nosotros también. Eh, y bueno, desde el punto de vista de las universidades también quisiera detenerme. Hubo una discusión muy interesante hoy día. Estamos nosotros en etapas de presentación de trabajos finales de esta asignatura que les comento yo que hago clases que me encanta, que es muy gratificante con los alumnos. Y hablábamos de esto, de las opciones que ofrecen las universidades, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo de salud mental. Y una de las conclusiones más interesantes que surgieron, que hubo un consenso al final, después de como algunas opiniones a favor, en contra, ¿no? Es que la universidad puede ponderar un límite de apoyo, ¿no? La universidad no lo puede hacer todo. La universidad entrega herramientas, por supuesto que sí. Como entidad educacional hay protocolos de actuación, de primera ayuda psicológica, de crisis, ¿no? De bullying, de violencia, pero también hay un límite en el que hay que generar una articulación con la red, en donde uno tiene que llegar hasta cierto punto porque más allá de eso no puede, o sea, los recursos no dan, puede haber muchos profesionales psicólogos, enfermeras especialistas o enfermeras que tengan experiencia en la salud mental, ¿no? Porque la especialidad en sí no existe, o sea, no está valida, digamos, estamos trabajando por eso, pero sí que tengan en el fondo un apoyo importante del punto de vista de la entrega de herramientas tanto intra como extramural también. O sea, también hay muchas iniciativas estatales, como por ejemplo, lo mencionábamos hoy día en INJUV, ¿no? Hay chats que son permanentes, le hablemos de todo, donde los chicos pueden hablar de todos los temas habidos y por haber en salud mental. Está el Todo Mejora para la comunidad LGBTQIA+. Eh, y hay así diferentes espacios virtuales y presenciales donde ellos también pueden interactuar y donde también pueden hablar temas que a veces son súper delicados, ¿no? Y lo pueden hacer desde un espacio de anonimato y de seguridad. Por lo tanto, ahí un consenso que hubo fue que la universidad, si bien entrega herramientas, uno como estudiante en general
uno es un estudiante en general de la vida y va herido por la vida también, ¿no? Y uno va aprendiendo y tomando herramientas de la universidad, de la calle, de la casa, de lo que uno no quiere ser, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta de que nosotros hacemos lo mejor que podemos, pero tampoco lo podemos hacer todo, porque también hay una ponderación, hay una corresponsabilidad también de yo autocuidarme, de yo sintonizar con lo que estoy siendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy padeciendo, abrirme a pedir ayuda, ¿no? Ser responsable. Entonces, esa bidireccionalidad es muy importante de poder fomentarla y poder desarrollarla en el pregrado por sobre todo, porque todos venimos de muchas heridas, ¿ah? Para ser como bien sucinto, del punto de vista de las prácticas, muchos temas de inseguridad personal, ¿verdad? De que si en lo técnico al comienzo estás tiritando y no puedes hacer un procedimiento, te sientes mal o te hacen sentir que no eres capaz o que no eres buen enfermero, cuando ser buen enfermero tiene unas dimensiones y pilares mucho más amplios que el hacer una técnica, ¿no? Mm. Entonces, de ahí parte también, ¿ah? Los modelos que uno tiene en lo teórico, que son maravillosos, versus los modelos prácticos que uno ve en la praxis diaria de enfermería. Entonces, Mm. hay muchos elementos que uno tiene que concebir ahí, ¿ah? Pero más que todo, la salud mental es un eje central para todo, y todos tenemos que considerarnos personas que estamos en constante sanación, ¿ah? Y que para sanar a otros también tenemos que hacer un trabajo paralelo con nosotros mismos. Mm. Muchas gracias, Felipe. Súper interesante esta discusión. Yo no puedo dejar de pensar en cómo a veces hay conceptos que por supuesto que tenemos súper internalizados, los que estamos involucrados en el mundo de la enfermería, cualquiera sea el sistema o el subsistema de la enfermería, en toda la ecología que es enfermería, esto del autocuidado, ¿no? Tan relevante, tan importante. Sin embargo, me pregunto si a veces el concepto del autocuidado ha tendido a generar en algunas personas o en algunos círculos una mirada un poco ensimismada, como muy individualista. Yo me cuido, así como yo necesito cuidarme, yo necesito encontrar todos los recursos en mí mismo. ¿Y no será que de repente necesitamos balancear el autocuidado con el intercuidado? ¿No? El intercuidado. Alguien por ahí alguna vez criticó a Dorotea Oren por su modelo, y evidentemente yo no creo que sea el objetivo del modelo como ensimismarse en una sola persona hacia la introspección y no mirar al resto, definitivamente no. Pero es increíble como ciertos conceptos a veces nosotros los podemos quizás distorsionar y transformar en algo que quizás no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, qué importante lo que decía Felipe acerca de la corresponsabilidad, de entender que esto es un fenómeno mucho más complejo, que no podemos reducir a una sola cosa. Es decir, la universidad tiene toda por ejemplo, la potestad para solucionar esto, como el individuo en sí mismo, el estudiante, tiene toda la potestad, porque en realidad son fenómenos complejos. Es interesante que estaba pensando en eso. Y sabes que y aquí por supuesto que el micrófono queda abierto, si alguien quiere levantar su mano puede hacerlo. Hay una tercera pregunta que quería yo poner sobre el tapete. Por supuesto, me gustaría escuchar a Claudio, pero queda abierto para que cualquiera pueda comentar. Y es que ya habiendo instalado un poco esta discusión y resonando, me imagino yo, en todo esta importancia de la salud mental y este diagnóstico de enfermedad, que no es solo, digamos, de enfermería, sino que es a nivel de sociedad, como bien decía Felipe, una sociedad enferma. eh, ¿Cómo la investigación, cómo quizás desde el punto de vista académico, podemos abordar esto? ¿Cómo podemos de alguna manera desde la investigación sacar caminos, trazar caminos que nos permitan contribuir a abordar este problema de una buena forma, subsanarlo un poco o quizás descubrir elementos que están presentes y que a lo mejor no los estamos viendo? ¿Cómo la investigación nos puede ayudar? ¿Qué líneas de investigación, por ejemplo, Claudio, ves que pueden salir de acá o que han salido ya y que a lo mejor nos puedes contar que estás desarrollando? Son interesantes de compartir. Em, Mira, sabes que a mí me costó mucho, bueno, yo antes de la carta, con ustedes yo publiqué mi primera publicación que fue en habilidades investigativas en el currículum de enfermería. Eh, y a mí me costó mucho encontrar bibliografía como de análisis curriculares. Entonces, no sé por qué será ese fenómeno, ¿no? Probablemente ustedes estén más cerca de esa respuesta. No sé si será por exponer en análisis de universidades en específico o por exponerse tanto en lo curricular, en los programas, pero me costó mucho
encontrar análisis curriculares, y yo creo que hay un análisis que hay que hacer y que yo invitaría a todas las escuelas de enfermería a realizar y que tiene que ver en qué porcentaje estamos formando los saberes, ¿ya? ¿En qué porcentaje estamos formando el saber conocer? ¿En qué porcentaje estamos formando el saber hacer? ¿Y en qué porcentaje estamos formando el saber ser? A mí me parece que en un 80, en un 90%, las carreras son saber conocer y saber hacer. Y el saber ser ha quedado a la espontaneidad de la relación humana, ¿no? Y si se evalúa, y quizás a lo mejor lo evaluamos en rúbricas, sobre todo en rúbricas de campo clínico, evaluamos el saber ser, pero ¿en qué medida o en qué porcentaje formamos, ¿no? Con metodologías idóneas el saber ser? Eso, yo creo que hay una línea ahí importante que deben hacer no solamente enfermería, sino que las otras carreras también sociosanitarias, porque probablemente ahí esté el talón de Aquiles. Yo creo que nos hemos enfocado mucho, puedo hablar desde enfermería que conozco más el currículum, nos hemos enfocado mucho en el saber conocer, en el saber hacer, nos hemos enfocado mucho en la patología, en la enfermedad. Uno ve las mallas curriculares y lo que más ve es MQ, lo que más ve es morbilidad, eh, y ves poco como de salud realmente, ¿no? Vemos más de enfermedad que de salud. Entonces yo creo que por ahí hay una línea interesante que a lo mejor es necesario realizar como un diagnóstico de cómo estamos formando, o sea, que esta integralidad que hablamos nosotros mucho los enfermeros, ¿no? Esta holisticidad, o sea, nuestras mallas curriculares son realmente holísticas, ¿no? Esa yo una pregunta que me formularía, Matías. Mm, excelente. Yo creo que eso, como se dice en inglés muchas veces, es alimento para la mente, es como alimento al pensamiento. Sabes que yo estaba pensando en esa pregunta. Yo estipularía al menos desde mi perspectiva y ahora en el momento al menos dos respuestas. Con el tema del currículum. Yo creo que primero, insisto que esto es un micrófono abierto, ¿ah? No es que nosotros que estamos con las cámaras nomás podemos hablar, cualquiera puede conversar. La primero que se me ocurre es que hay quizás un conflicto, una tensión que tiene que ver con una carga histórica del currículum. Yo creo que una cosa que podríamos llamar más estructural, y es que el currículum arrastra una historia academicista, ¿no? Y a pesar de que han habido innovaciones curriculares, quizás ustedes la han visto en sus propias casas de estudio, de las que fueron parte o de las que son parte ahora desde el punto de vista docente, hay innovación, pero pesa, la estructura academicista está ahí atrás como un verdadero, no sé, elemento que está ahí como no queriendo irse. Y no es que uno lo deseche por completo, porque hay obviamente un espacio importante a la formación académica, como diríamos muchas veces en la ciencia dura, en el saber, en fin. Por supuesto que eso es importante para entender procesos humanos, pero antes quizás tuvo la relevancia absoluta, ¿no? O primaria, y ahora nos hemos dado cuenta que necesitamos caminar hacia una formación más humanizada, volver hacia las cosas quizás más rudimentarias del ser humano, como el autoconocerse, el validar la emocionalidad, en fin, tantas cosas. Yo creo que ese peso estructural, muchos sociólogos lo han estudiado, ¿cierto? Por mucho tiempo, y muchos sociólogos, hay una en particular, Margaret Archer, que yo sigo mucho, que acaba de fallecer hace como 2 semanas, británica, quien planteó más, no una cosa nueva, pero ella realzó la importancia de las estructuras sociales como estructuras que cuestan ser cambiadas, o sea, tienden a perpetuarse y cuesta que la agencia humana pueda de alguna manera transformarla. Y eso se aplicó por muchos enfermeros vinculados a la sociología y enfermeras vinculadas a la sociología a la educación en enfermería. Y yo conozco por lo menos algunas publicaciones, lamentablemente están en inglés para aquellos que a lo mejor no leen mucho en inglés, pero que hablan sobre cómo estas estructuras curriculares en realidad son verdaderas estructuras sociales que cuesta cambiarlas, cuesta transformarlas. Entonces yo creo que hay un peso de esa estructura que viene de la historia, ¿no? Por otro lado, voy enseguida a dar la palabra a Rosa María Cuevas para que nos comente también. Pero hay una segunda cosa que yo creo que tiene que ver con una cuestión más paradigmática en la investigación, sobre todo, metodológica quizás,
o paradigmática con repercusiones metodológicas. Y es que yo creo que la enfermería ha tendido, sobre todo la enfermería latinoamericana, diría yo, ha tendido bastante hacia los paradigmas más fenomenológicos, lo que está súper, no tengo nada en contra de la fenomenología, en absoluto. Por el contrario, hemos aportado mucho a poder entender la experiencia, la vivencia humana, desde la subjetividad y todo eso. Sin embargo, yo creo que ha eclipsado un poquito esa preponderancia de la fenomenología, ha eclipsado un poco los análisis estructurales del contexto, como el contexto es algo que condiciona la agencia y la vivencia. Y cuando tú dices, yo no encuentro muchas publicaciones que estudian el currículum, yo creo que ahí hay una repercusión de un sobreénfasis quizás en la fenomenología. Y necesitamos un nuevo énfasis en la estructura, en la cultura, en explorar el contexto, cómo el contexto condiciona, por ejemplo, la experiencia de los estudiantes en la universidad. Entonces yo creo que ahí también hay una cosa. Y lo último que quería decir, lo último es que yo creo que, y esto ya a título personal, creo que es tiempo de repente de importar algunas teorizaciones que llevan años quizás circulando en otros círculos que no son de enfermería, importarlas hacia la enfermería para poder enriquecer el debate. Y yo creo que lo que tú haces, Claudio, al importar el arquetipo del sanador herido de Carl Jung, que es un psiquiatra suizo, y uno diría, pero ¿de dónde? Bueno, es que esas teorizaciones que han dado vuelta mucho tiempo es lo que han tomado, de hecho, algunas enfermeras, algunos enfermeros, y nos hemos dado cuenta que en realidad hay problemas que han estado siempre ahí y que han sido invisibles, producto de que no hemos sido capaces de encontrar quizás los conceptos, las formas de explorar esos fenómenos. Entonces yo creo que es tiempo también de buscar ese eclecticismo para entender un poco mejor enfermería y entender esta enfermedad de salud mental que vivimos como sociedad. Rosa María, por favor, no quiero que te vayas con tu mano abajo. Cuéntanos qué es lo que estabas pensando y por favor, Ya, micrófono primero abierto. disculparme porque parezco oso, porque estoy con una cosa alérgica, entonces por eso no quería poner la cámara, pero me atrevo igual, estamos en confianza. Quiero comentar algo respecto a lo del currículum. Yo soy enfermera del año 95, estamos hablando de otra época, muy diferente. Yo estudié entre el 95 o sea, me gradué el año 95. Estaba en la universidad desde el 89. Y a mí me sucede que yo como tuve la experiencia de ser docente el año pasado y he estado en campo clínico algunas veces con alumnos, me pasa que yo cuando veo la malla curricular me faltan cosas. Me faltan cosas importantes. No sé si no tengo tanta experiencia en diferentes universidades, estuve en UDLA y en UNAP, pero yo salí del corazón de la Universidad de Concepción. Y yo tenía ramos importantes: sociología, sociocultura, filosofía, y que siento que las mallas curriculares han perdido un poco ese nexo. ¿Qué pasa con la sociología? La teníamos en primer año, había análisis de cultura, libros muy interesantes como La cultura de la pobreza. Entonces, cuando uno se enfrentaba a la familia en APS en tercer año, tenía una base, un rasgo, había un acercamiento en ese sentido. También eran mallas bastante más estrictas, en lo cual yo no estoy de acuerdo, porque a mí me medían hasta la falda, 15 centímetros de arriba. O sea, yo usé el vestido plisado, el uniforme plisado, o sea, imagínense a lo antiguo. Y mis docentes, esas características como que las arraigaban mucho. Yo encuentro que hoy día no es necesario, pero sí había una cercanía. O sea, nosotros como estudiantes nos presentamos a un campo clínico y como internas en un momento y jamás yo dejé de tener un docente. Siempre había un docente con quien recurrir, con quien hablar. Unos más estrictos que otros, no importa. Siento que eso se ha perdido un poco. A mí me tocado, en la balanza de hoy yo hago clases de emergencia porque es mi especialidad, entonces además me topo con estudiantes de último año. Eh, Dado el tema que refiere Claudio, que es presidente de la sociedad de la cual yo también soy parte, em, muchos de ellos muy heridos, muchos de ellos maltratados. O sea, estamos hablando de maltrato físico, de cosas superiores. Yo como experiencia personal he vivido 2 procesos de burnout, de los cuales obviamente me terapié y por lo mismo creo fervientemente en lo que dice Kant y que el sanador que pasó por un proceso
logra ser más cercano, más empático, comprender. Entonces, ¿en qué momento la universidad, tal como estábamos diciendo por ahí, se volvió como un formador de estos volúmenes de estudiantes desde que en el fondo en los años 97, 98 la carrera de enfermería estaba con un déficit, no me acuerdo que era terrible, todavía no estaban los técnicos, estaban los auxiliares, y después esta vorágine de que entonces la enfermería y los técnicos y las carreras que implican estar con otros, psicología, terapeuta ocupacional, son carreras donde la práctica es prioritaria, más allá del conocimiento tácito de la patología. Es el acercamiento y el cómo uno ve, visualiza a ese otro ser que está necesitado. Y creo que parte de la malla curricular donde está fallando es que no tenemos conocimientos básicos. Es como hoy día que yo reclamo que oh, parezco una vieja, me siento como mi mamá, y eso que tengo 50, pero no importa. No, de verdad. Pero es que, por ejemplo, que hoy día un estudiante de tercero medio no tenga educación cívica, ¿cómo le pides a esa persona que vote? ¿Cómo entienda qué es lo que es un gobierno? Entonces, ¿cómo hoy día le estamos pidiendo a ese estudiante que pueda ingresar todo eso en su mente y en su corazón si no le enseñamos ni siquiera sociología? Lo pasamos de técnica de sacar sangre, lo cual hoy día te aviso que con la inteligencia artificial en 2 años más vamos a tener máquinas. Hoy día todas las máquinas se conectan fácil, un ventilador mecánico, un sistema de UCI. No es como antes, que había que hacer muchas cosas más técnicas, pero lamentablemente hemos perdido el trasfondo de todo. ¿Qué somos nosotros? Gestores del cuidado. Gestores del cuidado. Somos la calidad del cuidado. Entonces, ¿dónde está la base de eso? A eso, eh, pequeño argumento, hermano. Gracias. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias por participar, por prender la cámara también, que siempre nos acerca un poco. Muchas gracias. También comenta Gustavo. Gustavo, ¿sigues por ahí, Gustavo? Bueno, voy a leer lo que escribiste desde Argentina, de muchos saludos para allá. Buenos Aires será, ¿cierto? Agradezco la oratoria de todos, dice, realmente muy productivo. Tema muy interesante y me deja pensando mucho en salud pública y las estructuras. ¿Ah? Sí, definitivamente cuando hablamos de estructura, aunque es un concepto que muchos pueden entender de distintas formas, de alguna manera estamos hablando del contexto, ¿no? El contexto que circunscribe las experiencias que tenemos. Enfermería A, dice enfermería, la formación relacionada con la salud mental y el cuidado humanizado. Qué enriquecedor, espero seguir participando en estas charlas, que bueno, nosotros también lo esperamos, que podamos seguir teniendo este tipo de charlas donde podamos ir entendiendo el rol de estas, o sea, como el espacio que deben tener quizás estas temáticas en la discusión, no solo de meetings, de Zoom, sino que también en los verdaderos espacios donde se toman decisiones, ¿no? Porque la idea de crear conocimiento, de reflexionar en un artículo, en una revista, es efectivamente que esas ideas logren transformar, por ejemplo, la práctica, en este caso la formación puede ser, entre otras cosas. Muy bien, muchas gracias. Sigue el micrófono abierto si alguien quiere comentar. Yo solo quiero decir que, bueno, también me parece un tema sumamente interesante. Yo creo que podríamos hablar mucho rato. Ya queremos ir más o menos hacia la coda final de esta conversación, pero antes quiero señalar que es increíble cómo la investigación en realidad es una cuestión orgánica, ¿no? Dirían algunos. Orgánica porque vamos creciendo, todos vamos aportando distintas cosas y ojalá sea así en realidad. Podamos ir tomando los aportes de distintas personas e ir construyendo un verdadero organismo de conocimiento. Y es interesante esta naturaleza como constructiva de la investigación y de la generación de conocimientos, porque, por ejemplo, a mí me pasó que en algún momento participé de un grupo de investigación donde estuvimos explorando las llamadas tensiones morales, ¿no? Los conflictos morales que enfrentan los profesionales de enfermería en su quehacer profesional, cómo de repente se ven en situaciones donde tienen que hacer algo que piensan que no es correcto, ¿ya? O no pueden hacer lo que piensen que es correcto.
Es increíble, eso genera una tensión moral que termina generando un desgaste, un sufrimiento moral bien importante. Y es interesante que esa investigación o esa línea de investigación a mí me hizo pensar muy fuertemente ahora en la educación. Lo mismo que pasó con Claudio, ¿no? Como esto en realidad viene de antes. En la formación profesional también hay momentos donde los estudiantes se ven en situaciones donde dicen esto no es correcto. O se ven forzados de repente quizás a hacer algo que no es correcto, o sienten que no pueden hacer lo que es correcto. Y asimismo hay otra temática que me tocó conocer, de hecho Felipe Cortés de alguna manera es parte de eso, organizamos un seminario sobre compasión, emociones y cuidado, con una colega también de nombre Daniela Castillo, y otros colegas, con Gonzalo Brito, un psicólogo también participando de esto, y fue bien interesante porque en ese seminario estuvimos discutiendo un tema dentro de varios, que es el tema del trabajo emocional. ¿Ya? Es un concepto que en inglés se conoce como emotional labor, el trabajo emocional traducido al español, o puede ser una de las traducciones, que tiene que ver con cómo a veces tenemos que fingir emociones que no sentimos, o a veces sentimos emociones que realmente no queremos sentir. Es parecido a lo de las tensiones morales, pero a nivel más desde lo afectivo. Entonces, yo digo, estos temas, de repente uno los puede importar hacia la formación en la enfermería e iluminar el fenómeno de formas más profundas. Entonces yo creo que quiero cerrar un poco ese tema de cómo la investigación tiene un rol importante en todo esto, y efectivamente que necesitamos traer, de repente importar cosas que están aquí para acá y empezar a iluminar estos fenómenos que son complejos con nuevas conceptualizaciones, por ejemplo. Y así vamos a ir de a poco quizás develando cosas que son profundas, que son de multicapas. Así que muy contento de haber tenido esta discusión y sigue el micrófono abierto si alguien tiene algún comentario final que hacer. Quiero hacer una pregunta interesante, Claudio, quizás ya para ir cerrando. Y una pregunta que tiene que ver ya con la revista. Y una pregunta interesante para nosotros ¿cómo fue el proceso de publicar en esta revista? Ya has publicado 2 veces, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, ¿fue difícil, fue fácil? ¿Cómo fue la experiencia? Antes de responder tu respuesta, Matías, comentar algo de lo último que dijiste, que se me Dale. vino a la mente. En esto con lo del distrés moral como en estudiantes, nosotros hemos Ujú. tenido un par de eventos adversos con estudiantes de errores de medicación, que debe ser algo muy frecuente en todas las escuelas, que ha surgido a propósito de que, por ejemplo, el estudiante, pese de saber que no puede administrar un medicamento que fue preparado por otra persona, lo administra igual por miedo a tener represalias. Ese es como un ejemplo como súper concreto de distrés moral en estudiantes y cómo esto se va forjando desde la formación. En eso como para agregar a un ejemplo a lo que tú mencionabas y que sí, yo creo que sí parte también esa temática parte ahí en la formación. Respecto al proceso con ustedes de publicación, yo últimamente me dedico a estudiar y a investigar la humanización y puedo decir con mucha propiedad que, que fue un proceso muy humanizado, ¿sí? Así lo describiría. Eh, yo pese a que soy bien estudiante, soy muy estudiante, eh, eh, en publicar, en llegar a publicar nunca lo había imaginado como un proceso tan complejo, ¿no? Estoy hablando de la primera publicación, no estoy hablando de la carta del editor, estoy hablando de la primera publicación. Eh, Nunca pensé que iba a ser un proceso tan riguroso, la verdad, pese a que siempre me había dedicado solamente a leer paper, nunca me había dedicado a, a enfrentar un proceso de publicación. Entonces, como al ser mi primer proceso, fue un proceso que fue bien laborioso, de muchas idas y vueltas, pero siempre me sentí muy acompañado con correcciones muy compasivas, ¿no? Con mensajes también entre medio de la, de las respuestas, dándote ánimo, porque muchas veces uno o sea, es tanto la situación y además que uno está con muchas otras cosas, ¿no?
que uno dice, chuta, ¿será necesario seguir? Eh, pero la verdad es que el apoyo y la ayuda que me fueron ofreciendo todos los correctores, que uno ni siquiera los conoce, ¿no? Pero te van dando de alguna otra forma ese apoyo a través de cada corrección. Así que mi experiencia fue muy buena, tanto así que, bueno, después saqué la carta al editor y ahora estoy mandando cartas a editores a otras revistas para conocer otros procesos, para pulirme también como en la escritura científica, porque ya es algo que pretendo seguir desarrollando con la investigación. Maravilloso. Eso me hace pensar que sería súper incongruente y disonante que procuráramos la humanización de la práctica, del quehacer profesional y no de la formación, o de la formación y no del mundo académico y las publicaciones. Eso sería disonante, ¿no? Qué bonita reflexión. Yo no sé si queda por ahí algún comentario, algún pensamiento final, alguna cosa de cierre, que alguien quiera tomarse la atribución en este momento. Nos quedan 5 minutos ya para terminar y antes de despedirnos, quisiera abrir el micrófono por si alguien quisiera hacer un comentario final. ¿Alguien quiere levantar su manito por ahí, abrir su cámara quizás, o dar algunas palabras finales? Bien, está bien. A veces somos un poco tímidos también, y está perfecto. Oye, Uno disfruta, Matías, ¿no? ¿Sí? sobre Cuéntame. la misma, a ver si por alguien ahí se motiva, sobre la misma, mencionar que este espacio también es muy humanizado. Yo creo que este espacio es algo que le falta a la investigación, ¿no? Como humanizarla, porque yo siento que a veces la investigación circula mucho entre investigadores y Claro. como que no logra pasar hacia siquiera como el mundo académico, a los académicos que no investigan, y mucho menos a los profesionales clínicos Mm, y a los estudiantes. Entonces yo creo que estos espacios humanizan el paper, ¿no? Humanizan quien escribe y muy probablemente puedan ser facultativos para que acercar a otras personas que se ven más lejos de la investigación a un mm, mundo que no está tan lejos. claro. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias. Steffi, por favor, compártenos tus pensamientos. Hola, ¿cómo están? Hola. Gracias por permitir la palabra. Más que nada quería agradecer esta instancia, la reflexión, los aportes. Yo soy enfermera y estoy haciendo el máster en humanización, que yo creo que muchos deben conocer, el del proyecto UCI. Y mañana yo tengo mi defensa del trabajo final de máster, que precisamente se trata de las intervenciones formativas en humanización en el pregrado. Buenísimo. Entonces, como ahora haberme conectado a esta conversación, como que justo me inspiró harto. Y te da como harta esperanza también saber que estamos conversando sobre estos temas y que queremos aportar en la formación de pregrado en humanización. Así que eso Mm, principalmente, esperar que se sigan dando instancias como estas, que se pueda trabajar en investigación en lo que es la humanización desde el pregrado y nada, harta esperanza nomás dejan estas conversaciones. qué genial. Qué buenas palabras de ánimo son esas, Steffi. ¿Tú estás trabajando en clínica ahora? ¿O estás dedicada a la Eh, docencia? yo ambas cosas, trabajo Ambas. en ambas cosas, sí. Como enfermera de continuidad en UTI, en el Hospital Félix Bulnes, y también hago docencia en práctica clínica Buenísimo. en la Qué Universidad de genial. San Sebastián. Ujú. Maravilloso. Y te preguntaba eso justamente porque creo que de eso se trata de la figura de lo orgánico que yo mencionaba adelante y cómo deberíamos funcionar en la enfermería, y no solo en la enfermería, pero ya que este es el caso, funcionar como un organismo, es decir, diferentes elementos o diferentes órganos que forman un organismo, y de repente algunos órganos están quizás más especializados en algo, puede ser en la academia, en la publicación, en la escritura científica, y se prepara uno para eso y hace a lo mejor un máster o un doctorado y se dedica,
pero al mismo tiempo eso tiene que estar conectado orgánicamente con las otras áreas, los otros subsistemas de esta ecología, como decíamos delante, y de hecho de repente hay órganos que son conectores, que realmente son puentes. Por ejemplo, tú lo que estás haciendo de estar en docencia y estudiando y preparándote, y al mismo tiempo, perdón, en la clínica, creo que eso es también un eslabón muy importante, así que me parece genial. Esmerita, tiene también levantada su mano, por favor, cuéntanos. Y que te vaya muy bien mañana, Steffi, por lo demás. Gracias, gracias. Muchas gracias. Sí, que te vaya muy bien. Hola, buenas tardes. Ahí, me conecté. Lo que pasa es que venía llegando de la universidad hace poquito. Me tocó con los estudiantes hasta muy tarde hoy día, en esto del cuidado de cada uno. Era para bajar la ansiedad de lo que tienen que presentar el lunes. Solo agradecer, mira, llegué más tarde, pero lo que he escuchado me ha parecido sumamente interesante. Es un tema, creo, muy contingente, es un tema que nos toca a todos. Así que agradezco a Claudio por su presentación, a esta conversación de este grupo, bueno, lo que menciona Stephanie, ¿no? El saludo de Felipe, bueno, y de cada uno de ustedes acá. Solo, digamos, pensando en esto, recogiendo lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? La importancia que tienen estos encuentros, que a veces uno no le da toda la importancia del mundo, por las razones que sea, porque es más tarde, pero que permiten un encuentro y una posibilidad de compartir experiencias que no siempre se dan en lo cotidiano. Así que muchas gracias por el espacio, muchas gracias por estar aquí todos ustedes, y bueno, esto continúa. Y continúa además haciendo reflexión sobre estos temas que son sumamente importantes y que nos hacen más personas. Creo que eso para mí es muy, muy importante, y cómo estas personas que estamos insertas en un mundo muy especial, con una estructura, como se dice, ¿no? En los cuales de alguna manera están influyendo en nuestro quehacer y en nuestro ser persona a diaria. Así que eso, muchas gracias por compartir. Maravilloso, Esmerita, muchas gracias por tus palabras, por estar aquí. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Claudio, nuestro invitado estelar. Gracias, Felipe. Gracias a todas las personas que participaron y nos compartieron algo. De verdad que dan obviamente muchas ganas de quedarse conversando más rato. Salvador ha levantado su mano. Un gusto, por favor, Salvador, cuéntanos. Oye, mira, primero la disculpa porque me enteré hace poco rato que existía eso, esta reunión. Escuché casi nada, pero sabes que me quedo con dos cosas súper buenas, pues yo no conozco a nadie. Me quedo con la actitud de Claudio y de Matías de poder incentivar. Me da pena que hayan habido solamente 13 personas, pero es súper importante que como enfermero tengamos una actitud coherente en nuestro trabajo diario, y escuchar a Claudio el interés de poder publicar. Yo soy netamente clínico, hago algunas clases, pero eso no me hace docente. Así como que un docente haga clases no quiere decir que sea buen clínico, pero me gustó mucho las palabras de Claudio, que alcancé a escucharlo a él, y la actitud de que ahora escuchaba a Matías, que eso incentiva. Ojalá muchas más personas los pudieran escuchar para poder incentivarlo no solamente en publicar, sino que en una actitud como enfermeros, como colegas. Eso es súper importante, porque alcancé a escuchar sobre la humanización de pregrado, pero sería súper entretenido de escuchar a los alumnos qué opinan de la humanización de sus profesores. Eso eh, puede ser complicado algunas veces, o la humanización entre nosotros mismos, que muchas veces el discurso es diferente a la investigación y a la práctica. Así que les agradezco. Qué lástima que no pude escucharlo más. Ojalá hubieran más oportunidades que uno se pudiera enterar de esto y se repitan estas instancias de poder compartir. Me encuentro muy entretenido, muy entretenido. Ojalá muchas más personas o se pudieran grabar cosas, sobre todo con la historia y el pensamiento que alcancé a escuchar de los colegas que hablaron. Así que los felicito. Súper bien. Un abrazo. Genial. Muchas gracias, Salvador. A lo mejor no me conoces a mí, pero yo te conozco a ti. Yo te conozco a ti. Así que genial. Muchas gracias por compartir. Muy valioso tus palabras. Y sabes que, bueno, no puedo evitar pensar en algo que una de las cosas que he estado involucrado el último tiempo por los estudios es
es entender un poco cómo evolucionan en la historia a veces las profesiones. Y enfermería no es diferente a otras profesiones en el sentido de cómo hay algunos cambios sociológicos que ha enfrentado. Por ejemplo, algunos dicen que cuando uno crece en un área de la profesión, o en algún subsistema de la profesión, sea la educación o sea la profesión misma, el quehacer clínico, a veces pasa que uno pierde de vista el ethos, ¿no? Como esa razón de ser. A veces uno se crece para una dirección y el ethos empieza a quedar un poco abandonado. Algunos han dicho que, por ejemplo, por querer crecer hacia puestos de poder o de gestión o de política, a veces como que el ethos del cuidado de la persona, del cara a cara, se ha perdido. Algunos dicen eso. Y yo creo que, independientemente si eso es cierto o no, eso puede pasar en la academia también. A veces por querer involucrarnos cada vez más y tener una voz en las publicaciones, en las revistas, quizá eso a veces nos puede hacer perder de vista el ethos mismo de la publicación, que es efectivamente transformar, generar cambios. Como decía Salvador, no tiene ningún sentido que hablemos de humanización, a lo mejor en la academia, en artículos, pero que no hablemos de humanización entre nosotros, ¿no? En el gremio, en los equipos de trabajo. Entonces, yo creo que esta instancia, por ejemplo, es justamente un ancla que nos permite volver al ethos, ¿no? El ethos de la enfermería es la persona, es el cuidado, es el intercuidado, el autocuidado, entonces ojalá no lo perdamos, ¿ya? Y estoy de acuerdo, esto hay que seguir diseminándolo. Esta es nuestra segunda versión del Journal Club, que básicamente es un espacio de conversación como este, relajado, tranquilo, productivo y muy constructivo, así que ojalá para la próxima podamos hacer más difusión y tener más personas. Yo les quiero dar las gracias a todas las personas que se conectaron, sea al principio o al final, porque todos los comentarios han sido muy valiosos y de verdad le agradecemos de corazón. Con, bueno, Felipe Machuca, que todavía está por ahí, que ha estado bien a cargo de las redes sociales. Tenemos links para que se puedan unir, para que puedan seguirnos en redes sociales. No sé si por ahí los puedes poner, Felipe, antes de cortar la transmisión, los links de Instagram, de Facebook. Tenemos la página de la revista que la compartí recién, para que sigamos en sintonía y estas redes puedan seguir creciendo. Así que un gran abrazo a todas las personas. Buena conversación, estoy de acuerdo. No sé si Claudio quiere decir algo antes de que cortemos. Sí, no, despedirme, darle las gracias a todos por la compañía, por este espacio humano, ¿no? Nosotros decimos que la transformación digital puede ser humanizada si es que nosotros así nos proponemos y si no fuese a través de esta pantalla no podríamos estar reunidos en este momento. Y yo creo que hay una tarea ahí que la tecnología la podemos también humanizar. Eh, y finalizar con una frase que yo siempre digo al final de mis presentaciones, que para mí es muy coherente con lo que yo trato de enseñar, ¿no? Tanto en la academia como también a partir de esta carta, y que era una frase que no es mía y que es de Aristóteles, que nos las dejó hace más de 2300 años. Yo siempre digo, a lo mejor por eso la hemos olvidado, que dice que educar la mente sin educar el corazón no es educación en absoluto. Mm. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Como dirían algunos, el ethos, pero también el pathos, ¿no? La mente, también el corazón. Y después las manos, ¿no? El quehacer. Muchas gracias a todos por estar. Un abrazo grande. Nos vemos en el próximo Journal Club. Chao, chao, que estén bien.